Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Y hoy de una manera especial vamos a subrayar en nuestro estudio bíblico el versículo 22. Por eso eres grande, Señor mío, Yahvé. No hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Todo lo que hemos oído confirman esto. Qué interesante, queridos amigos. Aquí en este versículo nos encontramos siempre en la oración de David sobre su dinastía. Está agradeciendo a Ñande Yara que lo haya elegido, ¿verdad? Decíamos desde el versículo 18 que comienza hasta el final del capítulo 7, versículo 18, hasta el versículo 29. Entonces el rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Ave me he llevado por andura mai kosheñan de yara la pisek te bebe la sera lleva la reme es anguache con amba con la apete bebe la anguajena lleva ne non debe. Incluso esto te pareció demasiado poco, Señor mío Yahvé, porque también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. Es así como te preocupas con el hombre, Señor mío, Yahvé. Se hace preguntas retóricas, ¿verdad? Interesante, porque él siente en su vida la fuerza, la mano de Dios. La shanya puede cuenta ahí, porque se la se valea y nada, ¿verdad? Sino que de nañan de yara y mañana, pero añe por andu hoy se yupe. Va con la sere coja, va la serejela de mañana, peisite, pero me es anguache con amba con lleva. ¿Quién soy yo, Señor mío, Yahvé? ¿Y qué es mi casa? Imagínense, queridos amigos, supeo por Andújar de lo más profundo. Ya es una enseñanza maravillosa en esta oración, ¿verdad? Porque es mañana, es shahina, que te tiempo ebio peña de yara lo me eva cuese. O peor que anga se añe pianta y jame esta ebe por a mí. Así que, queridos amigos, como este es un libro político para políticos, entonces al hablar luego y al rezar por su dinastía, y ande a peña mañana ya es sana, y sobre todo político atira lleverecoa lleva. ¿Será que podemos hacer esta clase de oración también? Porque esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Mirar y darse cuenta, pero desde Dios, peñandeñas andúa cue peñande si yururubi lleva a cuerañan en boeva cue. Se a calculante a esa, porque nunca andas en duya la su, mi abuelo, mi indela de mi tano, por lo menos yo nunca ande y la se mi tano, de tu charire, anga, te jogas a monda pona, a ella por la contrabando, a ella por cualquier horario mía. Si andas en duya mía, la ñande su, mi la y no ñande. Así es que si yo que esto es importante, preguntarse aquí y mirar la gracia de Dios, que siempre nos bendice, pero en la medida en que nosotros también hacemos un camino de santidad.
Santidad, kadosh, upeago, hebreo, bejeisehina, lleva una realización integral de la persona. Upeago la camino de santidad. Ser feliz dice. Upeago dice entonces en hebreo, queridos amigos, la palabra kadosh. De uerajajina petape ponare. Apetape ponare yapono, kato etereñe yanduponata. La yayapono pues iba ahí a llevar upeana ya a ver la ñane puesto un llevaré con la ñane conciencia, a la ñane conciencia, ñande güero sapucaina y ñande dende mondan dende yapu, nene infiel dende yapo y lare yapo ana, ñande yara me eva cuende o si no ñande yara oye inde lleva. Siete y tres va y poname en deja y paja vende, rey puru aire inare yapo, pe va y vaya. Queridos amigos, la conciencia es la voz de Dios, decían los santos. Ahí encontramos a Dios que nos habla en el corazón y en la vida. Y entonces, el versículo 20 también era muy interesante. ¿Qué más puede decirte David si tú conoces a tu siervo, Señor mío, Yahvé? De goñan de yara rey cua ponamabase. De goñan de yara lleva remañajina rey cua besa pito un va se la calculajina va la ya posee va la se ya ahí. Y gatu ñande gua huye ya por la cañejabe, pero ñande ya no deben de por la o cañiga y subir. Por tu palabra y según tu corazón has realizado estas grandes obras y las has revelado a tu siervo. Es decir, que en la medida, queridos hermanos, que nosotros también respondemos a Dios, ciertamente que el Señor obra maravillas en nuestra vida, obra maravillas en nuestro ser. Por eso eres grande, Ana Vejina, entonces este capítulo 7, versículo 22, y que hoy queremos subrayar, por eso eres grande, Señor mío, Yahvé. No hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Todo lo que hemos oído confirman esto. Ya confirma Hanwai ya lleva. Pende, re yapoa, pues apendere yapoa hina peorere cobebe, pero yapoa hina peote oreati basura lleva por la comunidad. Upea, y Gatuña confirma porque oyejesha lleva. Esto es un verdadero sacramentum. Porque la palabra sacramento, sacramentum, dice peñan de yajeshain. Pero ya pues nada el año de yajesha, las buenas obras que tú has realizado y sigues realizando en favor del hombre. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Las vacaciones llegan para todos, incluido para León XIV. El Papa ha retomado la tradición de veranear en Castel Gandolfo, un pueblo a unos 25 kilómetros de Roma, donde estará hasta el 20 de julio. El pontífice no estará en el Palacio Apostólico, que Francisco convirtió en un museo en 2016, sino que estará en esta residencia que ven.
Es Villa Barberini, el lugar donde antes se hospedaban el secretario de Estado y el prefecto de la Casa Pontificia. Es por eso que las últimas semanas la han tenido que reformar para la llegada del nuevo Papa. Y fíjense en estas vistas privilegiadas, porque si por algo destaca Castel Gandolfo es por su lago de aguas cristalinas, que ocupa justo el cráter de un antiguo volcán activo. Pero León XIV parece que no verá directamente el lago desde su habitación. Lo que señalan algunos locales es que su dormitorio dará a la parte interior por motivos de seguridad, ya que la villa da directamente a la calle. De hecho, fuentes del Vaticano señalan a este medio que han tenido que reformar tanto el cuartel de la Guardia Suiza como el de la Gendarmería. Hacía tanto tiempo que no iba un papa que su estado ha tenido que pasar por un lavado de cara. A los vecinos del pueblo no les extraña que León XIV haya decidido volver a Castel Gandolfo. Lo definen como el lugar perfecto para desconectar. Castel Gandolfo es simplemente tan hermoso, tan tranquilo, está junto a un lago. No sé, si no has estado aquí, realmente lo recomiendo. Puedes ver kilómetros y kilómetros de un lago precioso. Es fresco y se ve tan bonito y toda la gente realmente encantadora. Es mucho más tranquilo que Roma. Es como si todo estuviera en cámara lenta. Es un lugar realmente bueno para relajarse. Creo que a veces un papa necesita desconectar un poco, alejarse. Quiero decir, es una persona como cualquier otra, así que también necesita un lugar donde pasar unas vacaciones. Y este es el mejor lugar para eso. Con la vuelta de un papa a Castel Gandolfo se podría decir que este pequeño pueblo ya ha recuperado su tradicional apodo. Vuelve a ser el Segundo Vaticano. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos. Mi vida entera te daré.
Esta es la iglesia San Tomás de Villanueva, el lugar en el que el Papa León XIV celebrará su primera misa en Castel Gandolfo durante su periodo de vacaciones. Será el 13 de julio a las 10 de la mañana. El párroco de la iglesia, Tadeusz Rozumus, explica cómo se llevará a cabo la celebración en esta pequeña parroquia. Los lugares son muy limitados porque la iglesia no es grande. Como máximo hay 200 asientos dentro, así que todo el mundo quiere poder entrar. Por eso será necesario seleccionar a las personas. Ya veremos quién podrá estar dentro, pero toda la plaza estará disponible, junto con el Corso de la República. Así que junto con las autoridades locales, con el alcalde y el ayuntamiento, se están llevando a cabo estos preparativos para dar la posibilidad de participar a todos los que lo deseen. La iglesia barroca fue diseñada por Bernini, el famoso escultor italiano. Se la encargó el Papa Alejandro VII, quien deseaba tener una capilla palatina junto al Palacio Pontificio. Para el párroco es un motivo de alegría que un papa vuelva a pasar su periodo de descanso en Castel Gandolfo. Es un motivo de alegría para nosotros que el Papa regrese aquí a Castel Gandolfo. Además, la presencia del Papa forma parte de la historia. Desde hace más de 400 años, desde el Papa Urbano VIII, existe esta historia de la presencia de los papas. Por lo que se puede decir que Castel Gandolfo está casado con los papas, o que los papas están casados con Castel Gandolfo. Estamos muy contentos por este evento histórico, así que esperamos con entusiasmo la llegada del Papa León. Nos estamos preparando como comunidad parroquial, como comunidad de la ciudad, para acogerlo con toda la energía de nuestros corazones. Esta parroquia tiene una relación especial con León XIV. Santo Tomás de Villanueva, como se llama la iglesia, era un fraile que pertenecía a la misma orden que el Papa. Era agustino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nuestro contexto histórico es muy interesante porque este versículo nos sitúa en este pacto de davídico, ¿verdad? Uno de los momentos teológicos más trascendentales del Antiguo Testamento. Upeareco capítulo 7 del segundo libro de Samuel es lo trascendental. ¿Por qué? Primero, Dios que está mirando a David. Como un pastor sencillo, humilde, pero y te llevé a la fama de Abeguria lleva. Cuando el Señor mismo después le dice, ahora yo que te he sacado del aprisco, ahora te llevo al trono, porque serás el representante. Mamina vaya de Yara lleva oeka, pe iminivea, pe misinvea. Upeave, al humilde en realidad. No es tampoco al miserable, sino que podemos decir al anahuin, upeaco hebreo ve y se se yo que fuera pe imboriahua, pero de espíritu. Da imboriahu, porque no hay plata o lo que sea. Mientras ahí, ya vemos al amboriahu. Sino que el verdadero pobre, queridos amigos, hasta puede ser un multimillonario. Pero no quiero viagua suya y no. Es porque Dios me ha dado una capacidad impresionante para saber generar. Ella y la multimillonario ya huereco hay shaguajina ñande, umi omonda a las abishay, umi omonda al Estado, umi ocambuajina, ¿verdad? De la gente. Peandas ahí multimillonario, peajera mondajajera, peandas ahí anawin. Ese es un gran mondaja. Así que, queridos hermanos, coabela ñandeña maña ponernos allá y cuanos y nada David dego sepe agüe del aprisco. Pero ella apristegua lleva dentro de la sencillez y dentro de todo lo que significa el anahuín, la pobreza de espíritu y de corazón. Pero yo siempre me quise superar.
ante la posibilidad, Señor, que me diste, yo me puse en camino a luchar, a llevar. Entonces, nosotros, queridos amigos, no podemos estar esperando un asistencialismo. Asistencialismo es lo peor, queridos amigos, porque asistencialismo dice, de ñemo boriahu, de ñemo minija, siempre la de popeyene. Me minase te limosna, me minase, a peixarico, hande procurai, ha dereche shakwase, porque me con derecho a poner qué cualidades tenés. Ahora, el problema nuestro, personal, pero también por otra parte, un problema social es que nosotros justamente muchas veces no le damos a la gente la posibilidad de realización. Es decir, upeaña de ella era oportunidades, las oportunidades. Pero oportunidad orecoa en la curipeña de la picha, por ejemplo, para estudiar, para tener una linda escuela, para tener buenos profesores, para tener todos los recursos necesarios. Una vez que se haga escuela, llegó a formar en la escuela, ¿no? Para hacer una charla a los alumnos, para hacer una charla a los profesores o mía. Pero muchas veces me da pena, querido hermano, hay que la escuela ve, y son escuelas abandonadas. Ahora ya hoy mi mitacuera ve corapure o jugar partido, cualquier cosa, entran las aulas, rechala iban cocuerza, o sea, un sarambí, un desastre. Estoy hablando de las escuelas públicas principalmente. La gran mayoría tienen que ir, si quieren una buena educación, lastimosamente, a las escuelas privadas. A la escuela privada vende jojare paga llegana, porque a través de tu impuesto vos ya estás pagando por la educación. Estás pagando por la educación, pero no estás recibiendo la educación. No estás recibiendo. Debe pagar a Moyepe. Así como en muchas otras cosas, debe pagar los impuestos, alumbrado público, ¿verdad? Rejón, pues, tunda y por ni luna y por invaede. Y así. Vos pagás por retirar la basura, de pagar. Y allí. Arejo, basura por todas partes, neroga en donde bebé, calle, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Ella paga, pero justamente ella paga para el bolsillo de los corruptos, simplemente, ¿verdad? Una repartida. Upearengo la entero que te habla hoy coseco, hagan la de político. Porque bebé y fácil añamonda. Y fácil. La avelare manda y mía, entonces ya le desviamos los fondos. Queridos hermanos, eso es pecado mortal. Pecado ante Dios. Es un pecado social. Algunas veces nosotros dentro de un pensamiento simplemente decir lo que es pecado. Ñandeña mañana, ¿verdad? Los pecados más bien de la sexualidad. Umiaña de a la pecado. A la pecado social, ni si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Así que, querido hermano, con aña mañana, añamos baretean, la añan de estudio catequético, la añan de estudio teológico, la yeicua janua, ya yepita somi janua oñon diepa por la comunidad. Pero por eso el K2, el camino de santidad, es un camino integral. Integral quiere decir todo, todos los valores, todos los principios de la realización humana. Y entre los principios de la realización humana, queridos hermanos, está la educación. Allá he oído de que el primer elemento, incluso de la evangelización y de hablar de religión, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Es la educación. Por eso se dice siempre, evangelizar educando y educar evangelizando. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy, en este 4 de julio, ¿verdad? Nos encontramos en que celebramos y recordamos también a el padre Julio César Duarte Hortellado, que está caminos de santidad también, queridos amigos. Qué lindo que es esto, que estemos nosotros recordando a una persona, a un sacerdote, que vivió plenamente su bautismo y más todavía como ministro del altar, sacerdote, al servicio de su pueblo y de su gente. Hoy en este viernes 4 de julio, nosotros leemos del libro del Génesis. La vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham se levantó del lado de la muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: yo soy un forastero y un huésped entre ustedes. Denme una propiedad funeraria entre ustedes para que pueda retirar de mi presencia y sepultar a mi muerta. Después Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, que es Hebrón, en el país de Canaán. Abraham era ya viejo de edad avanzada y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, que administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en medio de los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar mujer para mi hijo Isaac. Y así continúa esta historia, queridos amigos, muy interesante. Primero, el hecho de enterrar en esta tierra, en la cueva, dice aquí, de Macpelá, y que también Abraham dice que compra esta tierra. Esto, queridos amigos, nos está hablando
Primero, el hecho de enterrar y tener los huesos de un difunto en la tierra significa, desde ahora que esta tierra me pertenece. Porque enterrar a los muertos y tener los huesos de los muertos en un lugar, quiere decir que aquí ya están tus raíces. Primera cosita, o peago, o monbeuseña de el autor sagrado que esta es la tierra prometida. Peñan de Yara, o me evacué y especialmente a Abraham. Primera cosita. Pero después ahora le hace jurar a este servidor y le dice, J. Borutase, PTI, mi tacuña para mi hijo Isaac, pero no aquí entre los cananeos. ¿Por qué, queridos amigos? Y este puede ser el problema de la Biblia que encontramos siempre, que es la cuestión de la idolatría. Ave entonces, mal añante, chara añatete, Yahvé, te vas a ir a mi parentela. Es allí donde nosotros adoramos al Dios Yahvé. Esta es una de las enseñanzas teológicas más grandes y fuertes que nosotros encontramos, ¿verdad? No podemos desviarnos, no podemos, queridos amigos. Por eso es que nosotros también tenemos que estar muy atentos en nuestro caminar. Esta es una enseñanza maravillosa porque fácilmente nosotros nos olvidamos de los valores, de los principios y nos volvemos verdaderamente idólatras. Pero la idolatría no es porque tengo mi cuadro de mi santo o de mi santo, una estatua o lo que sea. Anda, idolatría. Idolatría es cuando nosotros vamos detrás de valor, o mejor dicho, de antivalores que justamente entran por otros lugares. ¿Entienden, queridos hermanos? Incluso hasta yo diría, recordando a un santo, teniéndole ahí a San Juan Bosco, a San Francisco de Asís, a la Virgen María. Esto, al contrario, me ayudan a recordar la fidelidad y el camino hacia Dios para llegar a la santidad. La verdadera idolatría es cuando nos vamos detrás del poder, del placer y sobre todo de la plata. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, el versículo 22. Y aquí nos decía, por eso eres grande, Señor mío, Yahvé. No hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Todo lo que hemos oído confirman esto. Es decir, Abe Ñamomba Eguasuina venían de Yara porque ya llega que Dios realiza sus maravillas. Dios nos da, queridos amigos, y nos ofrece todas nuestras cualidades. Nadie puede negarlo. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos son cualidades que Dios nos ha ofrecido. Pero recordemos lo que nos dice en Génesis 1:26, ¿verdad? Después de decir que nos crea su imagen y semejanza, dice, ustedes tienen que dominar los peces del mar, las aves del cielo, todo ser que se arrastra sobre la tierra, o me de todo el poder para que nosotros llevemos adelante esta creación.
incluso en el capítulo 2, versículo 4a, pero sobre todo en el versículo 2 de este capítulo 2 también dice que Dios descansa, el Shabbat del Señor. Y Dios se fue y descansó. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el significado del descanso de Dios? Porque con esto, queridos hermanos, Dios nos está enseñando y nos está diciendo, se ayapopama la ayapona, se goangahama ayeretirama, se ayejuilama, se ayapopama la ayapona. Ame en baitema de ese gran obsequio me acuende como creador, como papá. Pero de toda la responsabilidad de que el reino de Dios, es decir, de que Dios siempre reina en medio de ustedes. Peñe con anga peñe piata, peñe con anga peñe piruta pembapo, ja peñe peyapota, pe ipona mía peme guara para la comunidad. Eso significa el descanso del Señor, el descanso de Dios. E incluso después nosotros aplicamos capítulo 31 del Éxodo, versículo 12. Ahí comienza a hablarnos del famoso Shabbat. Shabbat en hebreo quiere decir descansar. De Shabbat, de ahí viene Sheva, que es el número 7, Sheva. El séptimo día, justamente aquí. Lo que David está queriendo hacer, construir un templo. UPBPP yo topata, UPBPP yo yujupaiteta, UPBPP ñemonguetata. PMP enduta la sheja eta PM, porque les hablaré desde el arca. El arca de la alianza quiere decir que Dios nos va a hablar de todos sus mandamientos. No robarás. Tendrás al Señor como el number one. Ejad Adonai, Dios en primer lugar. No tomarás su santo nombre en vano. Upeaiseina de Purumo, Ailañan de Yara Arera. Ella pues hablan de Macana, Cuera, y así sucesivamente. Honrarás padre y madre. En fin, tenemos todos los mandamientos, queridos amigos, pero eso es justamente el templo, el lugar desde donde Dios nos va a hablar. Upeare con la Davina, la oye preocupa y tereía y se yapuana, un templo ahí donde todos podemos reunirnos. Upeare con todo enseñante, aveñande, atuta inaña, enduta peñande, yara oye. Así que en este contexto, David rompe en una oración de alabanza. Esta es una oración de alabanza en este versículo 22. Por eso eres grande, Señor mío, Yahvé, no hay nadie como tú. Mamina paisa paeme en base a angare y potá se ayapo lleva todo lo que significa la construcción del mundo. Entonces David lo que hace es reconocer que no hay otro Dios. Cuando decimos no hay otro Dios, estamos rechazando todo aquello que es negativo. Todo lo que es narcotráfico, todo lo que es, queridos amigos, egoísmo, todo lo que es entonces tacañería, todo lo que es sacar las oportunidades a los demás para que puedan realizarse. Upean con las cosas negativas. Upean con la iba y a la ñande, JP Ana lleva peñan de sociedad, güey. JP A, ñambo que a la iba. Y con esta oración, con esta reflexión de David, él se da cuenta que había sido es Dios el que tiene el poder real de gobernar. El rey es el que rige, es decir, nosotros tenemos que regir nuestra nación. El que enseña, el rey es el que nos ayuda, ¿verdad?, a entender y a saber el camino de las oportunidades que la comunidad tiene que hacer. Y eso quiere decir tendota, ese es el líder. Peajina loña moña tenonde pegua, pea la chiñuelo ya eña deina, pea la huecuela yajana. Y sobre todo santificar. Santificar quiere decir, ya el Kadosh quiere decir realización y planificación del hombre. Upease yo que fuera ñande, ya ya popona la ñandera pe, ñande ya guatana, ya pona pe ñande, ya lo yeruje hangüey ñande. Ese es el camino de Dios. Bueno, así es que si miramos todo este contexto desde un enfoque del hombre, es decir, de un sentido antropológico, tenemos que recordar que en las culturas semíticas, es decir, en este lugar donde se escribe la Biblia, la identidad del pueblo siempre estaba ligada, a una divinidad. Vuelvo a repetir. El hombre siempre ligaba su propia identidad ¿a quién? A una deidad, por la religiosidad. O sea, ellos entienden su vida desde Dios. Y esto es muy importante porque opera con la Biblia la Oisha Casea Ñandeina.
Y por eso es que aquí David también está mirando su identidad. Vaya bueno con versículo 22. Por eso, es como una conclusión. Yo miro, yo reflexiono y me doy cuenta. Por eso, tú eres grande, Señor. Mi vida está ligada a ti. Mi vida sin ti no tiene sentido. Pero con las enseñanzas de ella. Así que si yo que era importante la ya calcula mi ya guapua ya es chamba eva peñande yarala o añade. Por eso ya es peñande. Porque tú diriges, porque tú llevas adelante la nación. Upeare señan de yara a yesha qua. Upeare añesune no debe añepomo y a yesha qua lleva. Landere indica tumo ay she awereko la propia identidad. Y mi identidad es la identidad que me diste. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Esto significa ser hijo tuyo, Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No obstante el respaldo y los buenos oficios que interpuso el presidente del Supremo Consejo de Indias, Juan Bautista de Aponte, la negativa de Felipe II fue tajante y entonces, al no poder extender en la península ibérica su orden de los clérigos regulares menores, se disponía a retornar a Italia apesadumbrado. Pero como los agudos dolores causados por la gota se le hacían insoportables, el monarca, recordando su fama de santidad, lo mandó a llamar y el padre Francisco Caracciolo oró por él y le impuso sus manos y al instante se sanó. Felipe II, agradecido, le dio vía libre a su acción evangelizadora y para el efecto ordenó al arzobispo de Toledo que pusiera a disposición del padre Caracciolo los recursos necesarios y así el sacerdote pudo abrir casas en Valladolid, Alcalá y Madrid, las cuales al poco tiempo estaban llenas de jóvenes monjes que llegaban seducidos por el ejemplo de su fundador. Ascanio de Caracciolo, nacido el 13 de octubre de 1563 en Villa Santa María, cerca de Nápoles, formaba parte de una familia en la que 3 de sus hermanos abrazaron la vida religiosa. Y aunque en él existía una latente vocación, quiso probar suerte en el comercio y la milicia, pero a los 20 años contrajo lepra y abandonado por todos prometió a Dios que si lo curaba le entregaría su vida. Y como en efecto sanó milagrosamente, se trasladó a Nápoles, estudió filosofía y teología y en 1587 se ordenó sacerdote e inmediatamente se vinculó a la cofradía de los Bianchi o Blancos, que estaba dedicada a la asistencia y evangelización de los enfermos, los presos y los condenados a muerte, labor en la que se destacó por su misericordia para escuchar las confesiones de estos desamparados y por sus vibrantes sermones que lograban muchísimas conversiones. Pero seguía preguntándole a Dios qué más podía hacer. Y una providencial carta que llegó a sus manos por equivocación, pues iba dirigida a un homónimo suyo, le cambió la vida. En ella, su remitente, el padre Juan Antonio Adorno, que después también subió a los altares, planteaba la necesidad de fundar una congregación que combinara la contemplación, el ayuno, la penitencia y el retiro con la evangelización activa. Y justamente este ideal encajaba perfectamente en el del padre Caracciolo, por lo que entre ambos escribieron su reglamento, el que posteriormente fue aprobado con el nombre oficial de Clérigos Regulares Menores en 1588 por el Papa Sixto V. 3 años después murió el padre Adorno y el padre Caracciolo, que ahora se llamaba Francisco, fue elegido como el superior general de la orden.
después de 7 años al frente de la congregación, lapso en el que fundó muchas casas en diferentes países, en los que además sanó cientos de enfermos con solo hacer sobre ellos la señal de la cruz, San Francisco Caracciolo renunció a su cargo y se retiró a una estrecha celda que siempre permanecía extrañamente iluminada, y se entregó de lleno al ayuno, la penitencia, y solo interrumpía su oración durante, entre otras cosas, durante esas sesiones era visto levitando, pero solo interrumpía eso para atender a quienes buscaban curación para sus enfermedades o su consejo sabio y amoroso. Por la insistente petición de San Felipe Neri y con el permiso de su superior, volvió a salir de su celda para fundar otra casa en Agnone, pero la muerte lo sorprendió en el camino cuando apenas contaba 44 años, el 4 de junio de 1608, y fue canonizado por el Papa Pío VII en 1807. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Caracciolo que nos ayude a cumplir la palabra dada a los hombres o a Dios. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, hoy el capítulo 7, versículo 22. Por eso eres grande, Señor mío, Yahvé. No hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Todo lo que hemos oído confirman esto. Bueno, aquí se utiliza grande, gadol, vean de ella en hebreo. A gadol, yo que fuera en hebreo esta palabra, no se refiere simplemente al tamaño de Tushei Tereín, de Cacuay Tereín, sino que sobre todo es una cualidad moral, queridos amigos. Cualidad moral. Moral dice, y la moralidad quiere decir utilizar bien tu libertad, porque en tu libertad vas a decidir. Y eso quiere decir moral. Cuando vos decidís, queridos amigos, sos un inmoral cuando decidís el mal. Y sos entonces un amoral cuando no tenés luego moral. Ne bandido, dice Uber. Amoral, sin moral, porque en de reyucalan de apeto, un reyucalan de conciencia. Areña acostumbraba ahí, más areña po ahí, ande mondaban de yapu, areña po, la areña po sea. ¿Entendiste? Eso significa amoral. Quiere decir que vos
mataste tu capacidad de reflexión para discernir entre el bien y el mal. A veces yo que fuera de Yareco, está Yareco la oye moinguea en estas cuestiones de la política, o monda hoy a las instituciones, pero y tauga y ya hoy pecha, o caro ese, oye repartirse un botín, repartirse el bien público, repartirse entonces lo que no te corresponde. Eso es amoral, porque en derecoveima moral, pene acá, lleva ya, qué cosa te vamos a y no te interesa lo que vos haces, ¿entendiste? Porque justamente perdiste ya el sentido de la moralidad. Ahora, inmoral tiene todavía una posibilidad, queridos amigos, porque el inmoral es casi como una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Y tal vez por la tentación, etcétera, y bueno, comete y cae en el pecado, pero hoy cuaponaina. Hoy cuaponaina la pena ya, oye, apoye. Pero ese tiene más posibilidad de un cambio porque todavía tiene la capacidad de pensar y de hacer un discernimiento. O sea, cada uno de nosotros oye esa página, el amoral prácticamente mata o quiere matar su propia conciencia. Y por eso aquí nosotros estamos hablando de la palabra Gadol. Y cuando hablamos de Gadol, estamos hablando grande eres tú, Señor, pero en el sentido, en el sentido moral. Después, queridos amigos, tenemos el nombre de Dios. El nombre de Dios que es Elohim. Elohim aquí, aunque es plural, nosotros sabemos muy bien que el nombre de Dios es Él. Pero cuando decimos Elohim, es el nombre de Dios, pero en plural. ¿Cuál es, queridos amigos, ¿qué es lo que queremos nosotros decir cuando decimos Elohim? ¿Por qué el autor sagrado habla de un Elohim? Porque sería la traducción dioses. Quiere decir Elohim, dioses. Nosotros miramos y decimos, pero nosotros no somos politeístas, es decir, muchos dioses. Nosotros decimos que Dios es único. Ejad Adonai, uno solo es Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, el Dios Él. Y entonces, ¿qué quiere decir Elohim? ¿Por qué el autor sagrado escribe Elohim? Primero, para contrarrestar la pura pluralidad de los dioses plural paganos, que tenían un Dios para cada cosa, ¿verdad? Ahora nosotros estamos mirando, y la Biblia dice Elohim, pero sobre todo porque quiere darnos a entender que Dios es comunidad. Upeago dice inala ñande yara arera oí en plural. Quiere decir que Dios siempre es comunidad. Dios incluso, miren, que cuando Dios va a hablar y le va a dar una misión específica al hombre, hagamos, dice, hagamos, en plural coñe, el plural majestático, dicen algunos, hagamos. Pero en una exégesis más profunda podemos entender que Elohim está mirando y está diciendo, se mira a sí mismo interiormente y dice, yo soy comunidad. Yo no soy entonces simplemente un cuatijaño, sino que si vos vas a hacer imagen mía, hagamos al hombre a mi imagen, significa ustedes van a vivir en comunidad. Vamos a hacer que el hombre pueda desarrollarse en su forma integral, pero desde la comunidad. Hagamos al hombre, yo mismo soy comunidad, a mi imagen y semejanza, o a nuestra imagen y semejanza. Desde este punto de vista, los padres de la iglesia, pero mucho después, ¿verdad? Ya estamos pasando el año 100, 150 y yendo para adelante. En la reflexión bíblica de los padres de la iglesia, ellos aplican directamente el hagamos plural majestático al Elohim, que es el nombre plural, que quiere decir comunidad, le aplica al hombre, al aspecto antropológico, veo la ñandeña mañana. Y por lo tanto el nombre de Dios nos está indicando y nos está enseñando que nosotros somos comunidad y como comunidad tenemos que realizarnos en comunidad. Queridos amigos, lo que nosotros miramos aquí entonces es una hermosa justificación, digamos, entre comillas, una justificación de un aspecto político. Este es un libro político para los políticos.
¿Y qué es lo que estamos justificando y está diciendo? Queridos amigos, tenemos que ponernos al servicio de ¿quién? De la comunidad. Ani la nemondabe, ani la enyapuve, porque vos estás mirando tus propios intereses. Y ese no es el nombre de Dios. El nombre de Dios que nos crea a nosotros es la fuerza de un Dios comunitario, la fuerza de un Dios que nos propone vivir en comunidad, realizarnos en comunidad, ser íntegros en comunidad. Y el abad, es decir, el servicio, poner todo a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de la comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo ahora la bendición del Señor y que vivamos verdaderamente en comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.